Bien, como decía, para los que se vienen sumando, acabamos de leer el libro de Éxodo en el capítulo 37. Vamos a ver en esta mañana, más que concentrarnos en el significado o en el diseño de los muebles, porque ya lo hemos tenido varios mensajes donde se nos ha enseñado, se nos ha explicado la función de estos muebles que estaban dentro del tabernáculo. Quisiera concentrarme más bien en los materiales que se utilizaron y como esto también apunta a una imagen acerca de la naturaleza de Cristo. Haciendo un brevísimo resumen de lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 36, el pueblo de Israel, situado en el monte Sinaí, en medio del desierto, movido por un corazón agradecido en respuesta a lo que Dios había hecho con ellos, teniendo misericordia y perdonándoles sus pecados, sus ofensas, en particular en la construcción del becerro de oro, habiéndose renovado el pacto, nuevamente se ponen en campaña ahora ya propiamente para construir el tabernáculo y para eso todo el pueblo trae ofrendas con mucha generosidad, ya sea en oro, madera, lino, ¿ya? Y fue esto de manera abundante, de manera generosa. Y esto fue un acto tangible de su fe y un anhelo de participar en la construcción de este tabernáculo que simbolizaba que Dios habría de habitar en medio de su pueblo. En segundo lugar, no solamente Dios quería habitar en medio de su pueblo, sino que quería tener comunión con ellos, relacionarse con ellos. Así que les dio instrucciones particulares, singulares, de cómo ellos debían acercarse a Él, de cómo debían adorarle. Dios se habría de revelar a ellos. Estuvieron 400 años con una tradición oral que muchas veces se perdió en el tiempo, dado que asumieron la cultura pagana de Egipto y por lo tanto no tenían un buen conocimiento acerca de Dios ni cómo debían relacionarse con ellos. Así que Moisés escribió todo lo que Dios le dijo para que de manera permanente ellos supieran cómo acercarse al Señor. Así que es muy relevante el uso de la ley, el uso de la escritura, porque es de esa manera que Dios ha determinado comunicarse con el hombre. Acabamos de leer el capítulo 37. Aquí lo que se detalla es la construcción del mobiliario del tabernáculo y utiliza a un varón para esta construcción, que es Bezaleel, ¿ya? Un artesano experto en trabajar con materiales, ya sea madera, oro y un sinnúmero de cosas. Así que lo que vemos aquí en este capítulo justamente es cómo Bezaleel va a construir estos mobiliarios. Pero ya le dije, quisiera poner mi atención en el uso de la madera y en el oro que este artesano está utilizando en la construcción de cada pieza para levantar el mobiliario del tabernáculo. Hay un diseño que se repite, hay un material o materiales que se repiten, oro y madera. Y esto tiene un propósito fundamental, porque
Siempre Dios en cada detalle nos quiere dar información. No es porque a Él simplemente se le ocurrió. Quiere impregnar en nuestras mentes lo que a Él le interesa que nosotros sepamos de Él. Así que no es casualidad de que Él utilice madera y oro y unidas. De esa manera, entendiendo el propósito, el pueblo se podría acercar a adorar a Dios de una manera correcta. Pero antes de entrar de lleno en esto, quisiera acompañarme y compartirles una ilustración. Así que vamos a hablar acerca de violines. No sé si ustedes, me imagino que sí, sobre todo los músicos, ¿ya? Han escuchado, han oído acerca de los famosos violines de Stradivarius, de origen italiano. Stradivarius se dice que construyó acerca de muy pocos. Se dice que 1200, pero hoy quedan aproximadamente 600 y tienen un valor incalculable. Son muy apetecidos, sobre todo por los más famosos violinistas de toda la historia. Este hombre nació en Cremona, Italia, y ahí desarrolló su artesanía. Ahora, a los artesanos de estos instrumentos de cuerda, de manera particular, se les llaman luthiers o luthiers. Así que cada vez que usted escuche acerca de un luthier o un luthiers, es un artesano que se especializa en la construcción o en la reparación de instrumentos de cuerda. Estos instrumentos son, como dije, muy valorados por su sonoridad. Tienen un sonido excepcional. Me parece que hasta ahora no ha podido ser igualado. Es un sonido único, que pareciera que cuando se tocan sus cuerdas llena todo el lugar donde se está tocando la música. Así que es un sonido que buscan los violinistas, sobre todo de renombre. Pero, ¿cuál era el secreto para que estos violines emitieran ese sonido tan particular, tan singular, tan extraordinario? Bueno, se dice que en su madera y en los componentes. Y al unirlos en la fabricación emitían este sonido. Abeto rojo, de las montañas de ese lugar en Cremona, Italia, el barniz, y se dice que una porción secreta media mágica que al unirlas todas estas cosas impregnaban a la madera y por lo tanto daban ese sonido, ese toque mágico, podríamos decir. Así que esta unión de la madera con su tratamiento especial hacía que estos violines sonaran magistralmente. Era la combinación perfecta y eso los convertía en algo verdaderamente maravillosos y apetecidos. Ahora, ¿cómo podemos conectar esto con lo que estamos viendo en esta mañana? Bueno, esta imagen maravillosa de estos violines nos prepara para contemplar la obra maestra de la redención, la encarnación de Cristo, el Dios hombre. La singularidad de Cristo, la belleza de Cristo no reside solamente en que fue un hombre bueno o solo Dios, sino en que fue el Dios hombre. Reside en esa unión perfecta y misteriosa porque la encarnación en las Escrituras se revela como un misterio. Podemos acercarnos a esa realidad, pero no podemos comprenderla en su total profundidad.
¿Cómo explicamos que un hombre tenga dos naturalezas? Porque todo lo creado tiene solamente una naturaleza. Los hombres tienen naturaleza humana, Dios tiene naturaleza divina y así todas las especies se deben a esa naturaleza. Pero Cristo es una persona con dos naturalezas. Y así lo habla el Nuevo Testamento. Pero los escritores del Nuevo Testamento no inventaron esto de la nada, sino que Dios ya lo había prefigurado, lo había adelantado. ¿Dónde? En el desierto. En el diseño de su tabernáculo y sus muebles. Los muebles fueron hechos de madera y revestidos de oro. Dos elementos con su naturaleza particular, pero unidos, ¿cierto? Simbolizan una sola cosa. El arca, el propiciatorio, la mesa de la proposición, todos de madera de acacia, cubiertos con oro. Pero no es una mesa de oro y de madera, es solo una mesa con dos elementos, que unidos cumplen su función y apuntan a una enseñanza particular. La acacia es un árbol, se dice, común en esa época, humilde, pero con algunas características bien particulares. Su madera era liviana, fácil de transportar. Era una madera a la vez dura, difícil de que se corrompiera con el tiempo, capaz de soportar las condiciones más adversas como es el desierto. Así que si nosotros quisiéramos conectar tipológicamente con la persona de Cristo, esto nos habla en ese sentido con la humanidad de Cristo. Cristo no fue un espíritu, simplemente, con apariencia de hombre. Cristo, cuando se encarnó, no era una teofanía, como en la antigüedad, sino que se nos habla que se hizo carne y hueso. Asumió nuestra naturaleza con todas sus fragilidades. Fue humano, fue humilde, como la madera de acacia, común como cualquier hombre. Se dice que no tenía mayor apariencia. No era rubio de ojos azules, de 1,80 m, sino que pasaba inadvertido. Pero dice que sin pecado, sin corromperse. Experimentó la fragilidad humana, el hambre, el dolor y la tentación. Como la acacia, su humanidad fue probada en el desierto de este mundo. Pero a diferencia de cualquier otra persona, permaneció sin pecado, sin corrupción. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Ahora, este Dios que se encarnó y que se hizo humano, como dice la Escritura, se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que hacerse humano? El unigénito Hijo de Dios. Porque debía representarnos. La Escritura habla del primer Adán, que falló. Y por lo tanto no está habilitado para representarnos de manera eficaz ante el trono de Dios en términos de justicia. Él debió tomar el lugar de Adán. Y Pablo le dice, este es el segundo Adán que nos representa en
toda su humanidad. Debía ser como nosotros. Así lo señaló el teólogo John Owen. Dice: Cristo se hizo hombre para representarnos ante el Padre, experimentando cada prueba que nosotros vivimos. La madera de acacia es el fundamento indispensable de los muebles en la construcción del tabernáculo, así como la humanidad de Cristo es el fundamento indispensable para su obra mediadora. Para que Él pueda ser nuestro representante, debe tener nuestra misma naturaleza y ser expuesto a las mismas debilidades humanas, pero sin pecado. Por otro lado, el texto se nos habla cuando se comenzaron a fabricar estos muebles de madera de acacia, no quedaron al descubierto, sino que fueron cubiertos de oro. Y dice la Escritura, enfatizando el tipo de oro puro, por dentro y por fuera. En la Escritura vemos muchas alusiones acerca del oro. Es un símbolo que se asocia constantemente a lo divino, al carácter de Dios, a su santidad, a su justicia, a su pureza, a la perfección de Dios en todos sus atributos. Así que el oro representa la plenitud de la deidad. Este recubrimiento con el cual fue bañado, cubierto la madera de acacia, nos enseña que Jesucristo es verdaderamente Dios. Él no es un ser creado que alcanzó la divinidad, como frecuentemente lo dicen los testigos de Jehová. Su palabra nos enseña de manera clara que Él es eterno, coigual con el Padre. Así nos recuerda Juan: en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Artículo definido. Los testigos de Jehová mañosamente colocan: y el Verbo era un Dios. Así que de alguna manera ellos son idólatras, porque uno solamente puede adorar a Dios y no un Dios distinto de Dios. Y la Escritura dice: y el Verbo era Dios. Y Pablo también lo confirma en Colosenses 2:9, dice: en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dando a entender de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es crucial notar que el oro en esta construcción no se mezcla con la madera, no destruye a la madera, ni la reemplaza, sino que la recubre, la ennoblece, la consagra. Del mismo modo, la divinidad de Cristo no anuló su humanidad. Al contrario, la elevó a una dignidad infinita. Como dijo R.C. Sproul, la divinidad de Cristo adorna su humanidad, haciéndola digna de nuestra salvación. Así que solo un Salvador divino podía ofrecer un sacrificio de valor infinito para expiar nuestros pecados. Y aquí sí quisiera llegar al corazón del sermón. Es la unión de estos dos elementos. Ya vimos el ejemplo del violín. No tenemos madera y oro por separado, sino madera revestida de oro.
No son dos piezas, forman una sola pieza, indivisible, aunque los materiales conservan su naturaleza. ¿A qué quiero llegar con esto? Recuerden que una vez que la iglesia primitiva se empezó a expandir por todo el imperio romano y se fueron añadiendo creyentes, hombres y mujeres que fueron siendo parte de la iglesia, junto con eso, como en toda época y en todo lugar, empezaron a haber herejías dentro de la iglesia. Y estas herejías trataban de representar a Cristo en su naturaleza, explicando cuál era la naturaleza de Cristo. Así que la iglesia desde el principio ha tenido que luchar con estas herejías y se ha visto en la obligación de articular su fe, como podríamos decir, dogmatizarla, sistematizarla, ordenarla, para que a partir de lo que se desprende de las Escrituras pueda ser comprensible. Todas estas herejías de alguna manera negaban ya sea la humanidad de Cristo, diciendo que solamente Jesús era un espíritu y se transformaba en una imagen humana, o atacaban su divinidad, diciendo, como Arrio, desde donde nace la herejía de los testigos de Jehová, que es la máxima creación de todo lo que Dios ha creado, pero sigue siendo una creación y no parte de la Trinidad, de la Deidad. Así que en la medida que el pueblo de Dios se fue conformando, tuvo que luchar contra estas herejías que atacaban directamente la naturaleza y la humanidad y divinidad de Cristo. Y en muchas ocasiones los teólogos de la época se tuvieron que juntar a discutir sobre estos temas. ¿Y cómo respondían frente a esto? Uno de esos encuentros se conoce como la Confesión de Calcedonia. Y aquí trataron justamente la unión indivisible de la humanidad de Cristo, que es el corazón de nuestra esperanza. Una persona, dos naturalezas. Lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo. Hipostática de sustancia, esencia, persona. En el año 451 después de Cristo, en el Concilio de Calcedonia, la Iglesia afirmó justamente esta verdad bíblica. Cristo es una sola persona, pero posee dos naturalezas completas. Una divina y una humana. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Debido a esto que entendemos la singularidad de Cristo, la particularidad, la exclusividad de Cristo, y por eso que es objeto de nuestra adoración. Esta unión hacia Jesucristo absolutamente único. Ningún profeta, por más grande que haya sido, y así lo declara el libro de Hebreos, Moisés fue Señor sobre la casa de Israel, pero este que tiene dos naturalezas, este que es una persona, este Jesucristo, no es un siervo en la casa de Dios, sino que es su Señor. No es ningún ángel. Ni siquiera la muy respetada
la muy valorada, la muy bienaventurada Virgen María, que sigue siendo una criatura con una sola naturaleza, pero no posee la naturaleza divina. Por lo tanto, no puede mediar por nosotros, porque no tiene los atributos característicos de lo divino. ¿Cómo puede ser un ser humano omnisciente y omnipresente para recibir todos los ruegos y oraciones de todos los creyentes en todo el mundo a la misma vez? Necesitamos que ese mediador tenga atributos divinos, que tanto usted como yo, al mismo tiempo o en cualquier lugar, acudamos a ese trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Por eso la singularidad de Cristo, humano y divino. Por eso que la Escritura es tan enfática en 1 de Timoteo. Pablo le comparte a este joven pastor en el capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. El teólogo holandés Herman Babbing lo llamó a esto el corazón del cristianismo, pues solo en Cristo se une de manera misteriosa, pero perfecta, lo humano y lo divino de manera única. Así que Jesucristo puede ser realmente el ancla de nuestra fe, el corazón de nuestra esperanza. Nuestra fe no descansa en una filosofía particular o en un código moral. Tenemos que hacer tales cosas o no, sino que el corazón de la enseñanza bíblica descansa en una persona. Nuestro objeto de fe es una persona que es humana y divina. Martin Lloyd-Jones lo resumió de esta manera: la fe cristiana se basa en la persona de Cristo, cuyo carácter único es inimitable y es el ancla de nuestra esperanza. Así que Él es el único que por su humanidad puede compadecerse de nuestras debilidades. Y por su divinidad tiene el poder para salvarnos eternamente. Hermanos, esta verdad gloriosa debe transformar nuestras vidas. Porque Dios es poderoso. Porque Jesucristo habita toda la deidad, pero también se compadece de manera eficaz y efectiva con nuestras debilidades, porque Él es también verdaderamente humano. Así que esto nos lleva a tener en Jesucristo una confianza absoluta. Él es plenamente confiable para nuestra salvación y para vivir una vida que le agrade a Él. No necesitamos otros mediadores, porque tenemos al único calificado, el Dios hombre. Y por lo tanto también Él es el objeto único de nuestra adoración. Nuestra adoración se debe dirigir a Él y solo a Él. Él es la perfecta unión, como fue la madera y el oro. El único que une la verdad de nuestra frágil humanidad con la gloria infinita de Dios. Él es el puente, Él es el vicario, Él es el pontífice, el que conecta nuestra humanidad con la divinidad de Dios. Así que como en Hechos capítulo 4 podemos decir con total certeza y seguridad
que Cristo es el único camino que tienen los hombres para encontrarse con Dios. En un mundo que ofrece 1000 caminos para hallar las respuestas espirituales, la divinidad, la palabra de Dios nos declara de que no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda confiar y ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto también, entendiéndolo y asumiéndolo como una realidad, lo que provoca en nosotros al adorarlo es un cambio de identidad. Somos cambiados a una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Estamos llamados a ser conformados, dice, a su imagen. Así lo dice Romanos 8:29. Que Él nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó para ser transformados a su imagen. Nuestra vida debe ser el reflejo creciente de aquel en quien hemos creído, mostrando la belleza de esta fe única y exclusiva. Así que, así como estos violines de Stradivarius son una obra perfecta e irrepetible por la unión de sus partes, así también nuestro Señor Jesucristo es único, perfecto y enteramente suficiente para suplir nuestras necesidades. Cuando meditamos en los muebles del tabernáculo y en el detalle, en la obra primorosa, porque, como le digo, siempre en la Escritura encontramos algún detalle. Cuando vemos al pueblo, a varios artesanos y artesanas construir la parte exterior del atrio, el escritor Moisés enfatiza que solamente Bezaleel construyó los muebles interiores del tabernáculo, porque tenían que ser fabricados con un esmero especial, con un diseño particular que solamente este artesano podía hacerlo. Y eso lo que apunta es justamente a la naturaleza de Cristo. ¿A quién adoramos? ¿Y quién es este Dios? Como se nos presenta en las Escrituras. Así que de esa manera podemos adorar a este Señor. Estos muebles eran una sombra de una realidad gloriosa que tenemos en Cristo, donde su perfecta humanidad, la madera, es revestida y unida a su gloriosa divinidad del oro, sin perder ninguno, ambos sus cualidades. Así que Él es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Él es el tabernáculo. Y cuando queremos encontrarnos con Dios, vamos a este tabernáculo. La Escritura nos enseña que el velo se ha rasgado y por lo tanto tenemos acceso al lugar santísimo. Así como la realidad de Cristo es perfecta, nuestra unión con Cristo y nuestra adoración con el Señor es perfecta en Cristo. Él es nuestro mediador, nuestra única esperanza. Así que quedémonos con esta realidad, porque nos vamos a ver enfrentados a distintas situaciones. Y muchas veces, como que estas cosas de manera particular no conectaran con nuestra realidad. ¿De qué me sirve entender lo que Cristo es para mi vida? Bueno, que Él es el único humano que nos puede ayudar, porque Él es el verdadero Dios que tiene el poder para salvarnos en la condición que estábamos. El Señor dijo en unos capítulos anteriores
que Él tendría misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. Pero para eso debe conectar con nosotros mediante Cristo. Así que Él, que sufrió un castigo injusto, padeció en lugar nuestro. Él pagó nuestra deuda. La deuda está saldada. Y es más, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Podemos tener miedos, temores de enfrentar a la vida cristiana, pero nuestra confianza no debe estar mirando nuestras debilidades, sino que debe estar apuntando a la persona de Cristo y a su perfecta obra que nos ayuda a salir de nuestra condición.